En nombre de Dios, la patria y el medio ambiente, se abre la sesión. Saludar a todos nuestros invitados y le damos la palabra a la señora secretaria para la... No, presidente, hoy día no hay cuenta. No hay cuenta, No hay muy cuenta. bien. Muy bien, entonces el Ministerio del Medio Ambiente está la señora ministra, los asesores legislativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Pablo Huica, del Gobierno de Santiago, don Mauricio Fabri, en representación de la FAO en Chile, la coordinadora para la Estrategia Nacional de Ciudades Verdes, señora Paulina Terra. Con gusto, Paulina, y de la Universidad Católica de Chile, doña Alejandra Vargas y don Nicolás Alamán. Un gusto. El objeto de la sesión es seguir el estudio de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en el proyecto de ley sobre arbolado urbano y, salvo que alguien tenga que retirarse antes, me lo avisan para poder establecer no un orden arbitrario en las invitaciones, en las exposiciones y si le parece que partamos con el director de la División de Planificación y Desarrollo, don Mauricio Fabri. Yo lo que le pediría, estimados, que ojalá no más de 10 minutos para que todos expongan y hagamos un conjunto de preguntas, interrupciones y las hagamos al final para que sean lo más efectivas, pero siempre es importante que la exposición, como ustedes muchas veces la tienen digital, queda a disposición, después nosotros la consultamos, eventualmente se hacen otras sesiones, pero lo importante es que no monopolicemos la presentación para que todos tengan el mismo espacio. Ministra, si usted ahí pide alguna interrupción, lo vemos en su oportunidad o al abrir el debate. Don Mauricio, tiene la palabra. Muchas gracias, senador. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar, aparte de agradecer la invitación, agradecer esta indicación sustitutiva que es tan relevante, no solamente para el medio ambiente, el presidente de la Comisión, sino que para la salud pública. Tenemos creciente información y data de la Universidad Católica, precisamente del Centro de Cambio Global, a través del profesor Cifuentes, y también del mundo privado, a través de Brupa, de cómo el arbolado y la falta de él está afectando a la salud de las personas. Cómo tenemos olas de calor y calor extremo que están afectando de manera distinta en la región metropolitana, que es la que nos toca a nosotros administrar a través de el gobernador Claudio Rego y su consejo regional. Y hemos visto datos de salud, por ejemplo, en la comuna de Quilicura, que tiene muy poco arbolado, que son bien escalofriantes. Un día de temperatura extrema de más de 34 grados, generalmente en Quilicura, 34 grados en la quinta normal, puede tener 38 y aumenta hasta un 30% las consultas cardiovasculares y también las consultas de urgencia, ¿ya? Y por lo tanto, esta indicación sustitutiva no solamente va a beneficiar al medio ambiente, sino que directamente a la salud de las personas. Ahí hay abundante evidencia de eso, seguramente Alejandra se va a referir un poquito a eso. Yo quisiera referirme específicamente a la ley, dado que son solo 10 minutos. Primero, que considera esta ley, esta indicación sustitutiva a los 3 niveles del Estado, lo cual lo considero como algo positivo. Creo que hay que precisar sí los roles de cada uno un poco mejor. Precisa de mejor manera la fiscalización de los municipios, y creo que sería bueno hacer referencia a algunos temas en el título 1 respecto de lo importante que es para la salud pública y algunas cosas que veo que podrían faltar y que podrían complementar y hacer de esto una mejor ley. ¿Qué oportunidades de mejora veo en esta indicación sustitutiva? Número 1, no crea un mecanismo de financiamiento. Yo siempre, recuerdo la ley REP, que creó un mecanismo de financiamiento para que la ley tenga vida y pueda ejecutarse. Finalmente, el forestar o mantener el arbolado tiene un costo y ese costo de alguna manera tiene que tener un financiamiento. Es imposible, solo a través de la gestión, no poder avanzar en eso. Creo que también como oportunidad de mejora hay que separar mejor los niveles del Estado, es decir, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Ministerio de Medio Ambiente,
los gobiernos regionales y los municipios. ¿Qué observaciones concretas quisiera proponer en esta sesión? Número uno, se hace poco mención al suelo, presidente. Es verdad que lo que vemos es el arbolado, es la canopia, ¿no es cierto? Y tiene un rol importante la poda, pero en todas las ciudades, en toda la parte urbanizada, tenemos varios problemas. Uno de ellos es la compactación del suelo. Entonces sería muy bueno poder complementar dentro de las labores harta evidencia que ha sacado la Universidad Técnica Metropolitana respecto de paisajes que son más sensibles al agua, que además nos van a permitir disminuir las inundaciones. Nosotros tenemos la experiencia de haber hecho jardines de lluvia y bosques de lluvia, lugares que se inundaban, que hoy día no se inundan, pero que además nos permiten que el suelo no esté tan compactado. Segundo, el contenido biológico del suelo es fundamental también para este elemento. Y el tercero, que no lo veo bien representado, presidente, es, dije, la compactación, el contenido biológico del suelo, y el tercero es el contexto que vivimos de escasez hídrica. Y por lo tanto, que nuestro arbolado tiene que tener un sistema de eficiencia hídrica. Eso debería estar complementado en esta ley. Por supuesto, mandar un reglamento que tendrá que complementarlo, pero en la ley debería mencionar este contexto de escasez hídrica, porque nosotros, por lo menos en el gobierno regional, tenemos una tercera visión de los criterios de sostenibilidad y no estamos financiando ninguna obra de espacio público abierto que no tenga un mínimo de eficiencia hídrica, porque sabemos que es plata perdida. Si tú no tienes un riego tecnificado, esa forestación se va a ver disminuida. Creo también que esta ley debería separar un poco los roles del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio Nacional Forestal, ¿no es cierto?, del MIMBU. En particular, creo que el rol de los planes de infraestructura verde debiesen ser una competencia de los gobiernos regionales, y ahí veo que en la ley hay dos letras que de alguna manera son similares entre el MIMBU y el gobierno regionales. Creo que ahí es importante. Los criterios para la inversión regional también deberían salir desde los gobiernos regionales, y creo que eso de alguna manera le entregaría competencias que no se peleen en la práctica al momento de poder ejecutarlas. Por supuesto que el reglamento lo podría esclarecer, pero sería bueno que la ley los tenga de mejor manera representados. Y los criterios de focalización, que yo al menos visualizo tres. Por supuesto, la prioridad de inversión. No es lo mismo forestar en nuestra región, en Vitacura, que tiene 54 metros cuadrados por habitante, que comunas como Los Espejos, que tienen como 1.2, dependiendo del estudio. Y por lo tanto, ahí debería una priorización. También debería ser una priorización del arbolado en los lugares donde hay más calor. Hoy día tenemos información que es de fácil acceso para determinar las islas de calor en las distintas ciudades del país. Y por supuesto, la cantidad de arbolado que está muy de la mano, ¿no es cierto?, con la cantidad de arbolado. Sí, señor. Mauricio, perdón, una interrupción que veo, me surge inmediatamente una pregunta y no quiero interrumpir, pero sí, voy a interrumpir. Que veo que ustedes tienen un muy buen mapeo regional, sí, de las 52 comunas, 52 sí, comunas, y tú vas jugando y citando distintas. No creo que todos los gobiernos regionales tienen eso, considerando que son tan diversas las ciudades y no están tan urbanizados como la metropolitana, que tú tienes una comuna al lado de otra. Tienes información, y en esto le cito a la ministra, que en los gobiernos regionales o en las instancias o ministeriales de Seremía tenemos efectivamente, ahí también el equipo de la Católica o de que nos pueden decir, tenemos ese mapeo, de decir, estoy pensando en la región de Valparaíso, que es enorme, no obstante tener una conurbanización bastante grande, pero hay municipios por allá arriba, en tal o cual lugar, muy aislados. Tenemos ese mapa de calor, de poder entender que la comuna tanto estamos llegando a los 40 y tanto, y la del lado estamos en los 28. ¿Dónde está eso identificado? Yo veo que tú lo tienes en la metropolitana por el estudio, pero ¿cómo tenemos ese instrumento para, esta es una ley nacional, para tenerlo como un referente? Abro esa pregunta. Sí, yo le pregunté por la Gorechi, que está representada básicamente todas las regiones. Todas están desarrollando su plan de infraestructura verde y cuentan con un diagnóstico dentro de ese plan de infraestructura verde.
y muchas de ellas tienen herramientas de sistema de información geográfica ya activados, como por ejemplo Biobío, el Maule, la región metropolitana, Valparaíso, y además es algo que hoy día está muy a la mano poder hacer. O sea, hoy día existe información mediante sensores remotos, gratuitos, de Landsat y del programa también espacial de Estados Unidos, que permitirían ver estos mapas de calor, a lo mejor no con un detalle tan cercano de 30 por 30 centímetros como tenemos nosotros, pero que permitiría identificar aquellos puntos donde hay mayor islas de calor y con calor extremo. Incluso uno puede cruzar esos datos, que es lo que estamos haciendo con varias universidades, entre estas islas de calor y la salud pública. Entonces, si bien a lo mejor no todos los gobiernos regionales lo tienen, muchos lo tienen y es fácil llegar a ello. Y en ese sentido, yo creo que es importante que los gobiernos regionales puedan determinar la brecha regional. Nosotros sabemos, porque yo estuve en esta región, que tenemos una brecha de cerca de 3 millones de árboles. Como gobierno regional vamos a llegar a los 500.000 de esa brecha. Los municipios están haciendo lo propio, pero deberíamos tener como una meta regional y, por supuesto, discriminada por cada municipio. Esa es una parte, es como, igual que en vivienda, el déficit cuantitativo. Y lo segundo, que también me gustaría ver reflejado en la ley, es como el déficit cualitativo. Es decir, hay poca evaluación de salud de nuestro arbolado. Entonces, la salud del arbolado, por supuesto que se ve muy afectada por la poda, que está representada de alguna manera aquí, se ve representada por la calidad del suelo, pero también como tenemos un arbolado principalmente compuesto en todo Chile, arbolado urbano, por arbolado exótico, tenemos muchas plagas también. Entonces, la salud del arbolado también es algo que deberíamos contemplar, debería hacerse mención en esta ley y debería ir por supuesto, en el reglamento de la ley. Eso, presidente, yo dije 10 minutos, ya pasaron mis 10 minutos, como soy funcionario público, soy disciplinado, así que dejo hasta acá mi presentación. Tengo algunos otros apuntes, por supuesto, que puedo compartir, pero no quiero quitarle la palabra a mis colegas que también quieren opinar. Paulina, pasemos al tiro a usted y así interrumpe y parte explicando. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Parto complementando lo que decía Mauricio. Ahora desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente y FAO, la Organización de la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, estamos impulsando la elaboración de la Estrategia de Ciudades Verdes, la cual finalizó su consulta pública este viernes y que esperamos tener implementada, aprobada y que comience su implementación el próximo año. Y en el contexto de la elaboración de esta estrategia, estamos realizando una plataforma geoespacial para todas las regiones de Chile en donde vamos a tener mapeadas las olas de calor. Entonces, dentro de otras variables de cambio climático, de biodiversidad, de vulnerabilidad socioambiental, y que busca ser un insumo para la elaboración de estos planes de infraestructura verde a nivel regional y local. Entonces, esa es una licitación que está en curso, que esperamos ya tenerla prontamente asignada y deberíamos tener esta plataforma a principios del próximo año operando desde el visor geoespacial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así que, un poco para complementar la información que ya se está levantando desde los gobiernos regionales, vamos a tener esto que va a estar estandarizado para todas las regiones del país. Un poco también complementando lo que planteaba Mauricio, la presentación que voy a hacer va más en la línea de la relevancia que tiene esta ley, más que lo que le falta. Vamos a buscar aquí mostrar los aportes y el valor que tiene lo que ya se plantea. Bueno, en primer lugar, este proyecto de ley consideramos que es un importante avance respecto de gobernanza ambiental, tal como se planteaba. Ay, me muestra esto. ¿Qué le necesita? Bueno,
tal como se planteaba, considera las gobernanzas en las distintas escalas, desde las gobernanzas nacionales hasta las regionales y locales, y se considera a las soluciones basadas en la naturaleza y a la infraestructura verde como herramientas clave para enfrentar no solo los desafíos del cambio climático, sino que también la pérdida de biodiversidad, lo que mencionaba también Mauricio, respecto de salud urbana y también de justicia territorial, fundamentalmente por la distribución desigual de los servicios ecosistémicos en nuestras ciudades a lo largo de todo el país. Y en esto es muy importante el nexo que hace la ley entre arbolado urbano e infraestructura verde, considerando que el árbol urbano está dentro de un contexto ecosistémico y que, reconociendo el valor ecosistémico que tiene el arbolado urbano y reconocerlo como parte de un sistema, permite contribuir efectivamente al desarrollo sostenible de las ciudades y también contribuir a las metas de adaptación y mitigación que están establecidos en los distintos compromisos a nivel nacional e internacional. Y por ello es importante la función ecosistémica del arbolado urbano, que a través de la ley va de la mano con la necesidad de proteger y expandir las redes de infraestructura verde en nuestras ciudades y también en las interfaz urbano-rural. Y el otro aporte que consideramos relevante de esta ley es la pertinencia territorial, en donde se reconoce que existe una diferencia respecto no solo de los impactos desiguales del cambio climático a lo largo de todos los ecosistemas nacionales a nivel de país, sino que también las diferencias en términos sociales, culturales de cada territorio, y que eso debe ir anclado a que cada solución debe ser específica a cada uno de los territorios. Aquí voy a hacer un poco una síntesis del contexto país respecto de la situación en la cual está la biodiversidad y los impactos desiguales del cambio climático en las ciudades y por qué la relevancia de esta ley puede contribuir a estas problemáticas. Fundamentalmente, lo que planteábamos es que existe un escenario desigual de cambio climático en las distintas zonas urbanas a lo largo del país y que por ello las soluciones, tal como decía, deben ser sitio específicas, que la zona centro-sur, que es la que va a tener los impactos más extremos del cambio climático respecto de la reducción del promedio de precipitaciones en los próximos 30 años, o sea, en los escenarios de predicción de cambio climático que vienen para las siguientes décadas, y que esto viene acompañado de un aumento sostenido de temperaturas extremas. Entonces, esta macrozona es una zona especial en donde hay que tener... hay que focalizar los esfuerzos respecto de la necesidad de expandir las redes de infraestructura verde, pero también en la zona norte, en estos escenarios críticos de aridez extrema, de déficit de agua superficial y de sobreexplotación de acuíferos, también se deben pensar soluciones específicas. En la zona sur también respecto de los cambios de la estacionalidad de lluvias, y en los territorios insulares por una alta sensibilidad ecológica y social también deben ser tratados cada uno de estos territorios como espacios donde la planificación debe ser diferenciada. También tenemos una pérdida de biodiversidad y de degradación de los ecosistemas, especialmente en las zonas urbanas y en sus interfaz, que van asociados también a problemáticas relativas a la regulación hídrica, a la captura de carbono y a la moderación térmica, especialmente en los episodios de frío y calor extremo, y la fragmentación de hábitats y pérdida de cobertura vegetal. Y también, como última problemática, así un poco modo de síntesis, podemos decir que existe una distribución desigual de las soluciones basadas en la naturaleza y que por eso también es relevante que la ley pueda acompañar a los instrumentos de política pública que están impulsando este tipo de soluciones basadas en la naturaleza y que hoy en día se distribuyen desigualmente, tal como mencionaba Mauricio, en Vitacura, por ejemplo, al ser uno de las comunas que tienen mayores recursos, puede y ha desarrollado este tipo de soluciones, pero estas soluciones deben ir focalizadas también a aquellos espacios donde se presenta mayor vulnerabilidad socioambiental y para ello se requiere de una regulación que tienda hacia ese objetivo. Y para mencionar un poco la experiencia... Paulina, ¿sí? si me permite un segundo, que tengo una interrupción, tengo que ausentarme unos minutitos, le voy a pedir al senador Latorre que pueda presidir y agradecerte que en tu presentación y también como contexto, nosotros este proyecto en un momento era arbolado urbano e infraestructura verde, producto de toda una discusión de trabajo con alcaldes, con el ministerio, lo redujimos a arbolado
urbano, y entendemos que la infraestructura verde vendrá a continuación, pero quisimos desde el punto de vista de técnica legislativa separarlo para efectos de tener un articulado más, valga la redundancia, enfocado en el arbolado y no en la infraestructura verde, que venía un conjunto de normas en que nos metíamos con obras públicas, vivienda, y había una secuencia de otros ministerios. Entonces, eso como contexto, porque en el proyecto original tenemos mayor articulado, con la indicación sustitutiva lo concentramos un poco en eso, pero lo digo como contexto. Y agradecerte que la presentación después quede a disposición de la comisión para estudio o repreguntas o trabajo ya en el articulado. Continúa. ¿Sigo? Bueno, a nivel internacional lo que hemos podido identificar es que se produce una brecha en todos los países de una falta de legislación adecuada o de regulación que esté integrada. Entonces, esta ley sería un aporte en esta materia, porque los países que han impulsado políticas y planes de mediano y largo plazo se han encontrado con la dificultad de poder recurrir a legislaciones o a reglamentos que tengan una coherencia y que estén en el fondo en un cuerpo normativo más articulado. Eso se ve a lo largo de todos los países que hemos podido investigar, y que también es una recomendación desde la academia el poder contar con un cuerpo normativo que esté más articulado, más consolidado, como sería esta ley. Y eso también es parte de las recomendaciones desde las organizaciones internacionales, que también estos marcos normativos permiten adoptar incentivos financieros, también permiten incentivar las finanzas y la generación de incentivos también a privados para la movilización de recursos. También se identifica como uno de los principales desafíos a nivel internacional. Y que, tal como les decía, hay referentes internacionales como son Australia, España o en el caso de Melbourne o de Barcelona, en donde, si bien cuentan con marcos regulatorios más robustos, son marcos regulatorios más bien dispersos. Entonces, es más difícil poder llevarlos a cabo. Y bueno, aquí la importancia de la ley, ¿por qué pensamos que se debe impulsar? Es porque, bueno, como decíamos, este tipo de soluciones contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático, a la conservación de la biodiversidad, a la regulación hídrica y en general a mejorar la calidad ambiental de la vida y la calidad de vida de las personas en todas las ciudades. Otro aporte que tiene la ley es que planificar bajo un enfoque de infraestructura verde el arbolado urbano permite abordar los riesgos climáticos desde una perspectiva territorial. El marco normativo también, a través de esta ley, otorga una legitimidad y una seguridad jurídica a la infraestructura verde, la cual ya es mencionada en distintos tipos de instrumentos y también de normas, pero al tener una ley, esto se facilita la inclusión en la planificación territorial y ambiental. También da impulso a metas contempladas en distintos instrumentos de política que ya existen o que se están generando o actualizando, tal como lo mencionaba, como la Estrategia Ciudades Verdes, la actualización ahora de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que también contempla la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en ciudades, los planes regionales de ordenamiento territorial y también la planificación ecológica, la política de parques urbanos, entre otros. Todos ellos hacen mención a la infraestructura verde y se requiere un marco normativo que permita orientar también la toma de decisiones en estos instrumentos. También en la integración de los instrumentos de planificación territorial en las escalas regionales y locales. Concretar también los compromisos internacionales, por ejemplo, a través de la contribución nacional determinada, de la estrategia climática de largo plazo a nivel nacional, y va alineada también a lo que se plantea en la Ley Marco Cambio Climático y en sus instrumentos de gestión ambiental, como son los planes de acción regional y comunal y los distintos instrumentos de ordenamiento urbano asociados. Un poco, bueno, ya lo mencionaba, pero la contribución que vemos de esta ley es que norma la planificación de la infraestructura verde, tal como nos mencionaba Mauricio. La planificación, los planes de infraestructura verde es algo que ya está ocurriendo a nivel regional y local, y pensamos que es algo que se debe regular y estandarizar para que pueda desarrollarse
no solo por voluntad política, sino que tengan que desarrollarse en todas las regiones del país. También como decía también Mauricio, está comprobada la efectividad respecto de la prevención y la reducción del riesgo de desastre de este tipo de infraestructura, lo que es muy relevante en nuestro país, que va a tener impactos de cambio climático bastante severos. Fomenta también la equidad territorial en la distribución de los servicios ecosistémicos y mejora también y aumenta la biodiversidad urbana. Y algunos elementos relevantes de esta ley es que reconoce explícitamente a la infraestructura verde, permite también la integración de la planificación ecológica al desarrollo urbano, que también son esos algunos esfuerzos que se están realizando desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también con la planificación ecológica desde el Ministerio del Medio Ambiente, y esto también es un paso para conducir el desarrollo urbano hacia una planificación más ecológica del territorio. Y las gobernanzas, tal como mencionaba anteriormente, la gobernanza nacional y regional también nos parece que está bastante bien articulada, y que el rol de los gobiernos regionales ahí como impulsores de estos planes regionales de infraestructura verde nos parece que van en la línea también sobre lo que se está planteando en la estrategia de ciudades verdes. Y a través de la generación de carteras regionales que también se plantean en la ley, estas carteras permiten que se operativicen y que se financien este tipo de proyectos. También destacar que permite el manejo del arbolado urbano, permite también que se definan estándares mínimos bajo un enfoque de ciclo de vida. También se reconoce la participación ciudadana y la gestión local, y se presenta también una armonización normativa y de enfoque multisectorial gracias a la propuesta de modificar ciertos cuerpos legales a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, la Ley Orgánica de Municipalidades, y esto todo para poder integrar transversalmente a la infraestructura verde. Y a modo de síntesis, quería dejar como 3 ideas fuerza de por qué consideramos importante aprobar esta ley. Es que Chile tiene la oportunidad de ser un referente a nivel internacional, tal como les decía, una brecha que se identifica a nivel internacional es que no existen cuerpos normativos integrados, y esta ley puede avanzar en esa dirección para ser un impulso también a los distintos instrumentos de política que se están generando o actualizando, que existe amplio consenso sobre la efectividad de la infraestructura verde para la regulación térmica, para la mitigación de gases de efecto invernadero, especialmente la captura de carbono, para el aumento de la biodiversidad urbana, la regulación del ciclo hídrico y la mejora de la salud y bienestar de la población. Y que también, tal como les comentaba, nos permite ordenar una planificación de infraestructura verde que ya se está produciendo a nivel país, a través de planes comunales y de metropolitanos a nivel regional, y que se requiere, por lo tanto, establecer este marco regulatorio para que podamos estandarizar y también fomentar este tipo de soluciones a lo largo de todo el país. Y con eso culmino. Muy bien, muchas gracias a la representante de la FAO en Chile, Paulina Terra, coordinadora nacional de la Estrategia de Ciudades Verdes. Y a continuación le ofrecemos la palabra a Alejandra Vargas y al abogado Nicolás Alaman, representante de la Universidad Católica. Muchas gracias. Vamos a... Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy ingeniero agrónomo y me he dedicado al arbolado urbano y soy arborista certificada por la International Society of Arboriculture, y quiero irme súper de acuerdo con todos los beneficios que ambos han planteado sobre el arbolado urbano. Y como tengo 10 minutos, voy a resumir hablando primero del diagnóstico del arbolado urbano, de los problemas que tenemos de arbolado urbano, y los problemas los quiero resumir en 4 puntos, y sobre estos 4 puntos quiero analizar el proyecto de ley que tenemos. Los problemas que enfrenta el arbolado urbano son hoy deterioro. Hay un deterioro gigantesco de lo existente por múltiples razones: malas intervenciones, suelo, infraestructura y una larga lista de etcétera. Segundo, hay una ausencia de una planificación y diseño urbano que le permita a cualquier nuevo árbol que se plante que crezca bien. O
O sea, nos faltan alcorques en las calles para que infiltre el agua, para que haya un suelo que se pueda manejar. No hay espacio en muchos lugares, entonces tenemos también un problema de infraestructura que no le permite a los árboles crecer bien. En tercer lugar, hay una falta de capacidad técnica en saber sobre árboles. Creo que le hemos cargado un poco la mano a los municipios pidiéndole hacer cosas que muchas veces ellos no tienen los recursos para tener a los especialistas que puedan llevar el tema del arbolado urbano a un nivel superior, que significa no es solamente abrir un hoyo en la tierra y poner un árbol y esperar que crezca un bosque, porque eso no funciona en la ciudad. La ciudad es un ambiente demasiado hostil para la vegetación. Y el cuarto problema es la inequidad que tenemos en la distribución del arbolado urbano, y esto se da justamente por la falta de recursos que tienen los municipios. Yo he trabajado con muchos municipios y doy fe que todos ellos quieren tener un arbolado urbano grande, longevo y que preste servicio, pero no tienen la capacidad técnica por falta de recursos, ni tienen los recursos para poder implementar un arbolado urbano. Así que no es falta de ganas, digamos, sino que hay una inequidad, y por eso tenemos comunas con un muy buen estándar de arbolado urbano que tienen incluso, como Vitacura, un departamento de arbolado urbano, y tenemos otras comunas en que el departamento de aseo y ornato, con muy bajo presupuesto, tiene que dedicarse al aseo y al ornato, que vendría siendo arbolado y muchas otras cosas más de vegetación. Dicho estos cuatro problemas que resumen, me quiero referir al primer proyecto de ley que hubo, porque esta es la sustitutiva, ¿verdad? En el primer proyecto de ley hubo un montón de normativas que iban en la ley, que lo hacía muy difícil de implementar en el principio, porque hay muchos lugares en los cuales esa normativa no se iba a poder aplicar. Y eso llamaba a que estas indicaciones técnicas invitaba a que estuvieran en un reglamento, porque si no significaba que cada vez que necesitáramos ampliar los alcorques, porque, qué sé yo, tuviéramos nuevas ideas para mejorar, íbamos a tener que modificar la ley. Esa primera ley, si bien todo lo técnico está de acuerdo, pero no debía ir en un reglamento, no abordaba la solución, o sea, el problema del deterioro actual, y partía como de un punto cero. De aquí para adelante, cuando plantemos, esto es lo que debemos hacer. Pero eso, si bien está muy bien, tenemos un gran problema que no está abordado, que es qué hacemos con lo que está. Porque lo que está necesita reposición. El nivel de peligrosidad que tienen los árboles requiere reposición. Y lo otro que no contemplaba es el financiamiento. Yo insisto en que esto no es un problema de voluntad que no hayan buenos árboles, es un problema en gran parte del financiamiento y capacidad técnica para llevarlo a cabo. Cuando llega la indicación sustitutiva, vemos que se propone una ley que mantiene las competencias del arbolado urbano en los mismos poderes. Si bien nombra varios poderes, pero esto queda en manos de los municipios. Nuevamente en manos de los municipios, que está muy bien, pero sabemos las limitaciones que tienen los municipios para hacerlo. Como les digo, no es falta de voluntad. Plantea la elaboración de un reglamento que me parece más acertado que haber tenido las recomendaciones técnicas en la propia ley, y otro reglamento diferente del Servicio Nacional Forestal para la selección de especies, lo cual considero ineficiente, porque podríamos tener un reglamento que considere todo, en el cual converjan los distintos poderes que saben sobre este tema. Involucra a varios organismos diferentes y me da la impresión que las responsabilidades se sobreponen, sin asignar una responsabilidad a una entidad central, que creo que es clave, sobre todo para el tema de la inequidad. Tenemos que tratar la ciudad como un todo. Si uno sigue entregando el arbolado urbano a los distintos municipios, ¿en qué minuto miramos la ciudad como un contexto completo? No incorpora mejoras en la planificación urbana, es decir, no se mete en temas de cómo vamos a adecuar la ciudad, porque no es solamente tener árboles y plantarlos, tenemos que trabajar en la infraestructura, y eso ya pasa a otras normas que me parece que tienen que ser abordadas, y omite toda referencia a lo que tiene que ver con el financiamiento. Entonces, por mucho que esté la ley, sin financiamiento, lo decía ya Mauricio, va a ser muy difícil de implementarla. Propuestas para esta, si bien la segunda ley me parece que va mucho mejor encaminada, sin lugar a dudas, pero creo que hay que hacer ciertas mejoras, y mis propuestas para atacar estos 4 puntos que considero que son el problema o que engloba el problema del arbolado urbano. Primero, y ya lo dijo el ministro,
yo creo que la ley tiene que llamarse Ley del Arbolado Urbano y sacar el tema de la infraestructura, no porque no lo considere importante, sino que la infraestructura verde es tan relevante que requiere una ley independiente. Y de hecho, lo que se habla de infraestructura verde en este proyecto de ley, en esta indicación sustitutiva, es muy somero y necesita entrar en temas mucho más relevantes. Entonces, mi propuesta primero es que el nombre se separe, que sea una ley de arbolado urbano y a la infraestructura verde se le dé la importancia que tiene y todas las consideraciones que hay que tener, humedales, corredores verdes, biodiversidad, en fin, que creo que en este documento no está abarcado. Segundo, elaborar el reglamento técnico, tal como la ley lo dice, hay que elaborar un reglamento técnico y aquí sí deberían converger los distintos actores que tienen algo que decir. Principalmente el GORE, los municipios, por supuesto, el MIMBU, el MOP, el Ministerio de Medio Ambiente, todos los que van a trabajar en que este arbolado urbano preste más que el servicio de belleza, sino que también proporcione todos los beneficios ambientales y sociales que esperamos de él. Para mí, algo que es clave es que existe un organismo central, que podría ser, por ejemplo, el GORE, cada GORE en cada municipio, que sea capaz de velar por el arbolado de la ciudad. Entregarle la responsabilidad a los municipios del arbolado urbano exacerba la inequidad en la distribución del arbolado urbano. Y cualquier beneficio ambiental que queramos conseguir en una ciudad no se trabaja por municipalidades, se trabaja a nivel global. Por lo tanto, creo que tiene que haber un organismo central que esté dispuesto a llevar este tema, a levantar el financiamiento para distribuirlo en aquellas comunas que no pueden acceder a tener un buen arbolado urbano y de esa forma equiparar. Las funciones, entonces, sería implementar acciones para revertir el deterioro, primero, que creo que es un tema que hay que abordarlo en el momento cero, diseñar y ejecutar programas de establecimiento haciendo valer el reglamento que se debe escribir. El reglamento no va a solucionar todo, cada lugar tiene sus propias dificultades. Por lo tanto, tiene que haber un organismo que sepa cómo integrar ese reglamento y cómo hacerlo valer. Y tercero, creo que ese organismo tiene que recibir un financiamiento de parte del Estado para poder superar la inequidad y para poder realmente lograr hacer un impacto en lo que es el arbolado. Me parece necesario modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para que se le destine espacio a la vegetación. Las veredas como están hoy y las calles como están hoy no le dan las condiciones que los árboles necesitan para crecer. Por mucha ley que tengamos o recursos que tengamos, si no se invierte en espacio y en condiciones para que los árboles se desarrollen, no va a funcionar la forestación. Por lo tanto, creo que ahí también es necesario incluir una modificación. En resumen, tengo los 3 puntos principales. El cambio del nombre de la ley ya entiendo que está avanzando, pero la primera propuesta es crear este reglamento que lo dice la actual indicación sustitutiva, establecer en uno solo y no lo dividiría en que CONAF diga las especies y los otros organismos digan cómo hacerlo. Creo que eso tiene que ir integrado y no me hace sentido que esté separado. Por lo tanto, creo que se debe crear un solo reglamento, asignar un organismo central. Alguien tiene que velar por el arbolado urbano a nivel de ciudad. Podría ser el GORE, yo creo que ahí son temas como más políticos que hay que definir, pero que vele porque esta ciudad tenga un arbolado urbano de un mismo estándar y no tengamos comunas de primera y de segunda clase. Y es necesario crear modificaciones a la ley de construcción de manera que exista espacio para desarrollar un arbolado urbano. Eso es, gracias. Bien, muchas gracias. No sé si el abogado Nicolás Palamar quisiera... Muchas gracias, señor presidente. Finalmente, como teníamos 10 minutos, nos dividimos un poco en una presentación. Lo que hicimos nosotros, yo vengo un poco más de una práctica legal. Entonces, generamos un documento, una tabla comparativa respecto al proyecto. Finalmente, reflejando un poco lo que dice también Alejandra, más desde lo normativo en el sentido es qué es lo que propone esta moción sustitutiva y qué es lo que ya hay. Si finalmente está yendo de alguna manera al fondo o a los cambios estructurales que necesitamos para esas condiciones o está simplemente de alguna manera especificando estos objetivos positivos que de alguna manera entendemos que existen. Entonces, más allá de poder, no la traje en presentación porque es un formato Excel más de técnica legislativa,
la enviamos y le trajimos una copia también a cada uno por si fuera de utilidad, sin perjuicio que lo podemos discutir y creo que tiene que ver más con la discusión y el comentario ahora. Si quieren, también está un poquito chico. Perfecto. Sí, tenemos, la Secretaría tiene ese Sí, documento, así que también lo envié lo comparte y le con trajimos una versión impresa por si era parte de discusión ahora, si alguien quería Esto ya es comentarlo. más específico, que va más Claro. a la ley misma Sí. y mi presentación es un poco más general. Más genérico. Perfecto. Muy bien, se agradecen esos insumos. Muchas gracias. A continuación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el arquitecto de la División de Desarrollo Urbano, señor Pablo Juica. Muchas gracias por la invitación. La verdad no tenía planificado presentar hoy día, pero puedo dar unos comentarios generales en torno a las tres presentaciones que se han realizado. Las tres sumamente pertinentes y la verdad con las tres estamos también sumamente de acuerdo. El ejercicio general que nosotros hicimos fue un ejercicio, yo diría, de simplificación de la moción originaria y de simplificación y de alguna forma también una estructuración más dirigida. Como bien decían en la última presentación, nos parece que la moción original era excesiva en términos técnicos, excesiva en definiciones, sin por ello no ser pertinente, no ser una propuesta relevante, pero nos parecía sobrecargada de tecnicismos que de repente llevaban a desviar, ¿cierto?, la atención final. En ese sentido, la indicación sustitutiva que presentamos desde el Ejecutivo nos parece que logró de alguna forma sacar estos elementos técnicos, derivarlos en el reglamento y apuntar lo que nos parecía en esta discusión interna que tuvimos como Ejecutivo eran los elementos más estructurales que había que abordar. Surgen acá, por supuesto, propuestas, sugerencias que nos parecen relevantes de atender. Está una discusión que requiere de muchas miradas porque hay, como también se planteaba, ¿cierto? El arbolado urbano tiene distintos beneficios, distintas perspectivas de dónde puede ser evaluado y eso hace que esta discusión lo único que haga, ¿cierto?, es enriquecer esta indicación sustitutiva presentada. Me parece que se plantea un tema crítico sobre el cual la verdad no tengo una respuesta específica que tiene que ver con el financiamiento. Se plantea también la posibilidad, ¿cierto?, de unificar el reglamento. Ahí la verdad es que el reglamento o este catálogo Cernafor ya está considerado en una ley, ¿cierto?, aprobada. No sé si ahí puede haber un ejercicio de unificación o no. Ahí eso también responde más a una estrategia legislativa. Pero si simplificara me parece también importante, o sea, siempre tener en perspectiva una idea de hacer lo más fácil la implementación de esta ley, más allá de cómo se logre ello. Y un tercer punto que se planteó, la verdad no sé si habían indicaciones o sugerencias específicas, pero me parece importante también relevar, es cómo separamos, ¿cierto?, o la mayor fuerza que dimos a estos distintos niveles de gobierno. En la moción original me parece que eso estaba un poquito más concentrado exclusivamente en los municipios. En la indicación que estamos presentando se amplía, se definen mejor, ¿cierto?, los roles del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, de los gobiernos regionales y del municipio, sin perjuicio de que se pueda seguir profundizando, que quizás o lo que planteaban ustedes, ¿cierto?, da para un mayor detalle o evaluar también la capacidad de los municipios. Ahora, como digamos, mucho de este arbolado urbano está ubicado en bienes nacionales públicos y por ley son, ¿cierto?, los bienes nacionales, los BNUP, digamos, son de administración de los municipios. Me parece que también hay que ver bien los roles, como el rol del gobierno regional, hay que tratar de armonizar con lo que ya está en la normativa actual. Eso, comentario de modo muy general, la verdad, me parecieron muy pertinentes e interesantes todas las presentaciones realizadas. Muy bien, muchas gracias,
Pablo Juica, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ministra, no sé si quisiera opinar sobre las presentaciones, algún punto, y abrimos la palabra a los senadores. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludarlos y agradecer las presentaciones y también las opiniones del GORE. A ver, yo diría que la buena noticia es que todos vemos que es interesante, importante y útil avanzar en una ley que regule esto. Si es que es infraestructura verde ampliamente o más acotado, arbolado urbano, es algo que ya se resuelve de alguna manera, ¿verdad? Y es la idea de tener un proyecto de ley más acotado, sin prejuicio de que el Estado está avanzando con una cantidad importante de instrumentos para abordar el problema más general, que es cómo hacemos que nuestras ciudades estén mejor adaptadas a varias de las consecuencias del cambio climático. Varias de las consecuencias del cambio climático, donde olas de calor es un tema bien central, pero no solamente ese aspecto, sino que a varios otros también. Me parecen pertinentes las sugerencias sobre un solo reglamento, si se puede simplificar y todo eso. Un organismo central también me parece importante que veamos cómo resolvemos de mejor manera la propuesta. Y bueno, obviamente le dejo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo ver qué tan necesario es la modificación de estas otras dos leyes. Nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, el hecho de que esté incorporado como estos lentes de mirar la ciudad con cambio climático, que va a requerir mirar nuevamente de cómo nuestra ciudad está construida, cómo le dejamos el espacio a los árboles, es bien central y así que esperamos que a partir de esto podamos tener una buena discusión, como siempre lo hemos hecho en esta comisión, ¿verdad?, con nuestros asesores, y en muchos casos también hemos solicitado, de hecho, de que participen algún organismo más técnico que nos pueda ayudar a dejar este proyecto de ley de la mejor manera posible, ¿no? Lo que finalmente queremos es lograr tener una ley que entiendo que sería bastante innovadora, incluso a nivel como internacional, que nos ayude finalmente a que nuestras ciudades sean más resilientes a los efectos adversos del cambio climático, que son varios. Gracias. Gracias, ministra. Senador Lagos. Senador Gaona, ¿no? Después yo. Sí, gracias, señor presidente. Saludo a los miembros de la comisión, secretaría, a la ministra, a la autoridad y a las personas que expusieron. Yo me incorporé relativamente más tarde, estaba en la Comisión de Hacienda, que se extendió más allá de la cuenta por el tema de las tarifas del subsidio eléctrico, que está de lunes esa discusión. Pero miré las presentaciones que están acá y me surgen dos o tres reacciones. Uno, para los que somos iletrados, tal vez conocer la experiencia comparada en materia de infraestructura verde, pero con países de desarrollo relativo a los nuestros, economía emergente, donde eso que existe se supone, conocer un poco más la experiencia, porque a veces nosotros no tenemos para qué descubrirlo todo, podemos a veces tomar experiencias que resultan, o no tomar las que ya están aplicadas que no resultan. ¿Ya? Entonces, lo primero es eso, para ver, porque se habla mucho de las presentaciones de la referencia al contexto internacional, y para entonces ver cómo se regula el tema arbolado urbano. ¿Ya? Entonces, si es que las recomendaciones que se hacen acá, que pareciera que son bien razonables, como tener un reglamento único y no distribuir en varios reglamentos, que uno regula las especies, otro regula, etcétera, entonces nos puede llevar a otro camino. Lo segundo es el tema, suena como evidente, el tema de un órgano, no sé si la palabra es único, pero que salga de las municipalidades a la hora de definir prioridades, definir especies. ¿Y quién implementa eso? Porque la implementación yo puedo entender, lo digo con mucho respeto, que puede ser la municipalidad que pasen regando, si ustedes quieren, para ponerlo en términos, ¿qué es lo que hacen? O podando los árboles. ¿Ah? Yo lo veo en Valparaíso, la calle que yo vivo en Valparaíso, tal vez las cosas se hacen bien, pero los vecinos quedan todos consternados después que pasa el municipio cada 2 años. ¿Ah?
Entonces no sé si eso corresponde que cada municipio, porque entonces cada municipio tiene que ampararse en sus propios conocimientos, en sus propios profesionales, en sus propios expertos técnicos, o puede haber algo más centralizado que permita dar las directrices. Entonces eso, si en el proyecto se puede modificar, me parece esencial. Y lo otro, el tema de financiamiento. O sea, esto no va a llegar a ninguna parte si no tiene lucas. Entonces, ya seguir dándole responsabilidad a los municipios. Así no fueran incluso con la famosa palabra podrá. Entonces eso está bien porque podemos hacer ahora, se hace el TikTok, hacemos el Instagram, donde venimos parlamentarios Instagramer, como dice una canción por ahí, ya, pero no queda nada, porque podrá, claro que podrá, pero si no tiene lucas no lo va a hacer. Y la pregunta además, encima, incluso transfiriendo recursos al Fondo Común Municipal como hoy día, la pregunta es esos recursos a dónde van, si van a ir al arbolado urbano o a otras necesidades que también son importantes. Entonces, no sé bien cómo abordarlo, le digo, hago puras preguntas que no tengo respuesta clara, salvo lo del reglamento único, salvo lo del organismo central, que al menos fije las directrices, que privilegia cierto tipo de no sé, discusiones sobre qué tipo de árboles se deben fomentar en la ciudad, de infraestructura propiamente tal. Yo no sé si el sistema que tenían antiguamente de hacer entre medio de la vereda, hacerle un poco de tierra y ponerle un chorro de agua, pues no sé si esto ya me excede, ¿no? Entonces, y como me excede, no sé si es mejor tener las directrices nacionales y hacerse cargo de las diferencias también y de la iniquidad que hay en esto. O sea, ¿para qué vamos a hablar de las áreas verdes en la región metropolitana o en grandes urbes que se concentran en los barrios pudientes, digamos, y no en otros? ¿Por qué? Porque el municipio más pudiente tiene más recursos para poner áreas verdes, pues financia más destino. Eso, no sé si... Muy bien, gracias, senador Lagos. Yo también añado algunas preguntas a propósito del financiamiento. La sesión pasada conversábamos la posibilidad, y acá le puede tocar a la ministra de Medio Ambiente, ministra, que la sesión pasada a propósito del financiamiento conversábamos, estaba el subsecretario, por eso decíamos la posibilidad de trabajar en la glosa, en la ley de presupuesto, una glosa más orientada, ¿no? Porque en el fondo hoy día, como el proyecto de ley viene sin financiamiento, ¿qué es lo que va quedando? Y ahí aprovecho de preguntar a Mauricio Fabri del gobierno regional, ¿no? Del gobierno de Santiago, porque en el fondo hoy día esta ley, si se aprueba, las alcaldías, sobre todo la de menos recursos, van a ir a golpear las puertas del gobierno regional para levantar proyectos en el fondo. Claro, está el royalty minero, hablábamos del royalty minero, pero hoy día es de libre disposición. Entonces, claro, ¿cómo ir generando ya para la ley de presupuesto 2026 alguna línea de financiamiento más específica? Convenios GORE. Entonces, abro esa pregunta sobre el financiamiento, tanto la experiencia del gobierno regional como la propia ministra para ir trabajando eso en la ley de presupuesto. Y la profesora de la Universidad Católica, Alejandra Vargas, nos decía que ella consideraba que el tema de la infraestructura verde debería ir en una ley aparte, independiente, específica, y ahí aprovecho de preguntar simplemente, no para desarrollar a fondo, pero sí de pronto cuáles son los elementos centrales que debería tener una nueva ley, ¿no? Una ley específica de infraestructura verde, los titulares, ¿no? Y me imagino que debería ser, o sea, si bien estas mociones parlamentarias que son sin muchas atribuciones, claro, el Ejecutivo la toma, hace una indicación sustitutiva, pero sin presupuesto. Pero una buena ley de infraestructura verde para Chile, y considerando lo que dice el senador Lagos también, como el nivel de desarrollo de Chile, la experiencia comparada, ¿qué debería contener en términos generales los grandes titulares? Y por último, representante del Ministerio de Vivienda, Pablo Juica. Claro, yo sé que se están haciendo hartas cosas en temas de planificación urbana verde, por decirlo de alguna manera, pero como que yo echo de menos que haya alguien que se haga cargo de la gestión de esa planificación más integral, de mirar la ciudad más integralmente y decir, bueno, acá tenemos brechas, acá tenemos desigualdades, acá deberíamos estar haciendo tales y cuales cosas, y quién se hace cargo, ¿no? Como de empujarlas, porque esto de que en Chile somos especialistas para decir estos planes que al final como que nadie se hace cargo, todos se hacen cargo de alguna parte y sí, se hacen cosas, pero para dar un salto más significativo en tiempos también por la urgencia, ¿no? de la crisis climática que vivimos,
como que debería haber un liderazgo que vaya empujando. Esa es la sensación. Entonces, también como la opinión desde el Ministerio de Vivienda para dar ese salto. Por ahí mis preguntas y comentarios. ¿No? Estamos. En el mismo orden, si les parece, de las presentaciones. Sí, usted primero. Sí, gracias, presidente. Varias reflexiones, voy a tratar de ser breve ya que ya intervine. Primero, que estamos teniendo un problema en el Estado de duplicidad de funciones y eso me preocupa muchísimo, que además se ven reflejadas en esta ley, ya lo voy a decir, pero voy a decir 4 programas que apuntan a algo parecido. El programa Ciudades Verdes, que ha llevado al mismo, que está llevando a la parte final, tiende a promover justamente este tipo de iniciativas de soluciones a la naturaleza, de infraestructura verde, al mismo tiempo que el MOP tiene un programa que se llama Buen Vivir, que también está desarrollando temas similares. Pero además Concesiones MOP en la región metropolitana tiene un programa Buen Vecino, que la mayoría de los proyectos que son de proyectos de infraestructura verde, y el gobierno regional tiene un plan de gobierno, tiene un plan de acción climática, y además vamos a desarrollar un plan de infraestructura verde. Entonces, yo tendría cuidado de que ojalá en materias normativas no sigamos duplicando y podamos segregar las funciones. Yo en esta ley en particular veo, por ejemplo, que en el artículo 7, la letra A, se duplica un poco, que son las competencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con las del Ministerio de Medio Ambiente, en la letra A también. En el caso de la letra B del artículo 7, también tiene similitud con la letra A del artículo 9, es decir, estamos 3 instituciones de distintos niveles entregando lineamientos, elaborando planes de infraestructura verde, etcétera. En mi opinión, y no creo ser poseedor de la verdad, creo que los planes de infraestructura verde deberían ser una competencia de los gobiernos regionales, que puedan velar por la equidad de la implementación en una región determinada. Y no es lo mismo implementar un plan de infraestructura verde en la región metropolitana que en la de Atacama o los lagos, ¿cierto? Porque tiene características geográficas, climáticas muy distintas. Entonces, yo tendría mucho cuidado en esta ley al menos, que tengamos bien segregadas las funciones de cada uno de los servicios y las competencias de cada uno de ellos. Eso como número 1. Como número 2, experiencias internacionales, sí hay varias. Todas las que yo conozco son de nivel regional. Por ejemplo, Medellín, 3 millones de árboles en 6 años. Al 2030, 3 millones de árboles también en Milán. Es otro plan de infraestructura verde muy interesante y de arbolado. Argentina con los árboles patrimoniales en Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, otro gobierno regional. Y el otro ejemplo es Lima, que tiene un programa también a nivel regional, pero enfocado en la biodiversidad. Ya no solo en la cobertura, sino que en cómo la infraestructura verde puede acoger la biodiversidad. Ahí hay 4 ejemplos internacionales, tal vez mis colegas podrían complementar algo más. Finalmente decir que además de esta duplicidad de funciones, yo diría que hay que mirar lo que uno ve con los ojos, que es el árbol y la rama, la canopia, las hojas, y ahí el artículo 15 habla justamente de las podas, y ahí tenemos una lucha importante. Yo escuché por ahí a un representante de una autoridad que decía o tenemos cables de construcción eléctrica y energía o árboles, y eso no puede ser que estemos peleando, o sea, tenemos que tener energía y tenemos que tener árboles. Y yo creo que en ese sentido los municipios deberían aprobar los planes de poda de las concesionarias de las empresas de conducción eléctrica. O sea, no solamente que los fiscalicen, sino que tienen que aprobarlos, porque tenemos podas que son realmente asesinas en tiempos que no corresponden, que no son solo los municipios ahí, el senador, a lo mejor el municipio de Valparaíso puede ser, pero la mayoría no son hechos por los municipios, son por concesionarias de las empresas de conducción eléctrica. Y el otro enemigo creciente, por llamarlo así, o conflicto, está con las cámaras de seguridad. Yo diría que en el gobierno regional el mayor número de iniciativas municipales van por los temas de cámaras de seguridad, y eso también para empezar a compartir con el arbolado. Sería bueno incorporarlo también en la ley, que estos sistemas de seguridad deben respetar el arbolado, porque si no, cuando una rama tape una cámara, no tengo ninguna duda de que la que va a perder es la rama. O sea, es obvio. Entonces, esta ley, y después, por supuesto, en su reglamento debería
poder contemplarlo. Y después lo que dije, ¿no es cierto?, que es lo que está bajo tierra, que es la calidad del suelo y el agua es fundamental. Sin agua los árboles no van a poder vivir y si no tenemos una calidad de suelo, lo mismo. Entonces, presidente, yo diría que por un lado están los roles del Estado, que se ve un poco superpuesto, está el financiamiento, una ley sin financiamiento es una ley que tiene pocas probabilidades de ser exitosa, y técnicamente los temas que ya he dicho. No tomo más tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí. Bueno, coincido con Mauricio. A nivel internacional, claro, todos los planes de arborización van de la mano con la infraestructura verde. Entonces, esta división es un poco artificiosa. Por eso, si me preguntan mi opinión, la voy a dar. Yo no lo dividiría en dos leyes distintas. La arborización va de la mano con la infraestructura verde por todos los motivos que hemos hablado hoy sobre relevar el árbol dentro de un servicio ecosistémico, y ese servicio ecosistémico se reconoce y se promueve a través de infraestructura verde. Y los planes que mencionaba Mauricio, y ahí también podemos complementar con los de Barcelona, de País Vasco, también en Melbourne, como mostré en la presentación, todos ellos son a nivel metropolitano y en este caso nos calza con la escala de región en nuestro país. Entonces, ahí reconocemos que el aporte que hace esta ley quizás nosotros, bueno, también nos habría gustado que infraestructura verde dentro de este proyecto de ley hubiera quedado de una forma más robusta y también más extensa, pero consideramos que los elementos básicos que están en la ley son suficientes para impulsar al menos la planificación de la infraestructura verde que ya se está produciendo y evitar la duplicidad de funciones y acompañar estos otros instrumentos de política que mencionábamos, especialmente la estrategia de ciudades verdes, que busca también aglutinar en un instrumento de política la promoción de la infraestructura verde y también de la arborización urbana. Entonces pensamos que los elementos que están en este proyecto de ley, como son los planes de infraestructura verde a nivel regional, a cargo de los gobiernos regionales, van en la línea de lo que nos dice la experiencia internacional y de también lo que se está planteando en los instrumentos de política, y también asociado a una cartera de proyectos que también queda en manos de los gobiernos regionales, y que esas carteras de proyectos deberían también incentivar la inversión y también el involucramiento del sector privado en el desarrollo de este tipo de soluciones. Entonces, yo quiero un poco como defender el por qué debería estar la infraestructura verde en este proyecto de ley. Quizás luego se puede robustecer o se puede mejorar, pero como que el país está avanzando ya muy rápidamente respecto a la infraestructura verde, y creo que es una oportunidad que quede ahora en este proyecto de ley y que luego, como les decía, quizás pueda mejorarse, pero yo soy de la idea de que no deberíamos esperar a generar un proyecto de ley distinto a infraestructura verde, porque vamos a llegar tarde. Muchas gracias. Paulina. Profesora Alejandra Vargas. A la primera pregunta sobre el tema de si esta ley tiene que llevar o no infraestructura verde y qué llevaría una ley de infraestructura verde, primero creo que tenemos que entender por qué existe el término infraestructura verde, que es un término de los últimos 25 años. El término nace porque a la vegetación le atribuimos servicios: entregar oxígeno, capturar carbono, reducir temperaturas. Pero resulta que la vegetación no entrega esos beneficios de forma aislada. Si yo tengo un árbol o 3 árboles aquí afuera, yo no le puedo medir los beneficios y decir cuánta temperatura reduce o cuánta contaminación toma, porque no funciona así. Todos los servicios que están medidos en sistemas. Uno puede medirle al Amazonas y saber cuál es el poder del Amazonas de capturar CO2 o el poder de reducir la temperatura. Por lo tanto, con ese conocimiento, esto se llevó a la ciudad a decir, a ver, no porque ustedes ponen plantas, están recibiendo los servicios ecosistémicos que le atribuimos a la vegetación. Y por eso nace el sistema de infraestructura verde. Y ahí va la respuesta que usted me hace, ¿qué debiera tener una ley de infraestructura verde? Bueno, tiene que organizar las iniciativas de vegetación para que se forme una infraestructura que entregue los beneficios. Por lo tanto, cómo tienen que ser los parques, cómo tiene que ser la relación entre los distintos parques en una ciudad, cómo tienen que unirse, y ahí empiezan términos ecológicos. No es lo mismo tener un gran paño que tener muchos fragmentos. Y en el momento que tenemos muchos fragmentos, por ejemplo, plazas, parques, qué sé yo,
No porque estén cerca, están formando una infraestructura. Tienen que tener ciertas características para que formen una infraestructura. Combinar vegetación entre ellos, combinar cierto nivel de sombra. Hay un montón de características que van a hacer que estos distintos fragmentos en su conjunto entreguen un beneficio. Por eso esta ley a mí me queda corta cuando le ponemos infraestructura verde, porque no aborda eso, no aborda las cuencas de los ríos, no aborda los cerros islas, que son parte vital en el caso de ciudades como Santiago, que tienen cerro isla, de cómo se integran. Tendrían que ser los ejes de la ciudad para poder generar un impacto. Cuando uno habla de aumentar la biodiversidad, por ejemplo, aves, las aves no van a transitar por la ciudad si no encuentran alimento, refugio, lugar donde anidar. ¿Cómo le doy eso? No se lo puedo dar en una plaza de 2.000 metros cuadrados, se lo tengo que dar en una red que le permita a las aves cruzar, en este caso los 500 metros cuadrados que tiene, o sea, kilómetros cuadrados que tiene la ciudad de Santiago. Entonces, cuando hablamos de infraestructura verde, hay que meterse en las cuencas de los ríos, hay que meterse en las laderas de los cerros, hay que meterse en la relación entre los distintos parches urbanos o plazas, en fin, hay que meterse en tantos temas que para mí esta ley no abarca nada de eso. Si se lo quieren agregar, fantástico, la ley va a quedar grandecita. Y entre medio, una de esas infraestructuras va a ser el arbolado, que no tengo ni una duda que es parte de la infraestructura verde. Pero la ley no abarca todo lo que la infraestructura verde necesita para que realmente sea una infraestructura verde y no sea solamente poner vegetación en la ciudad y cruzar los dedos a que preste un servicio, porque no lo va a prestar así. Y referente a su pregunta de qué se hace afuera, sí podemos encontrar un montón de ejemplos de planes de forestación. La pregunta es ¿cuál ha funcionado? Y ahí es distinto. Si me permite, solamente para aclarar, porque dio un ejemplo desde la Organización Metropolitana, dieron un ejemplo de 4 ejemplos. Fue Milán, Colombia, Medellín, me dijo, Perú y Argentina. La pregunta, lo digo con mucho respeto, ¿plantaron árboles o tienen todo esto ustedes acá a decir así con esta medida holística e integral? Alguien me dirá que es excesivo, bueno, pero es para entender entonces el universo lo deseado, que es lo que corresponde, y nuevamente en países en desarrollo. Si me dicen que en Milán hicieron algo, y eso que tienen un déficit fiscal gigantesco los italianos, pero plata todavía tiene para hacer esas cosas. Pero me pregunta si en Colombia, lo cual no desmerezco que se pueda forestar, porque ya es un avance, pero la pregunta es si reúne el concepto de infraestructura verde holística que tiene entonces que los árboles para que las aves puedan pasar los 500.000 metros cuadrados de Medellín, que será menos, Medellín es más pequeño obviamente que la región metropolitana. Si todos esos elementos que usted señala están en esos ejemplos en Perú, en Buenos Aires, y si se implementa bien, y si tiene todas las variables que usted dice que va más allá de la forestación, con lo que entendí. Entonces me pregunto, ¿dónde está la experiencia comparada y que uno pudiera descansar para saber a qué podemos aspirar? Más allá de que podemos conocer el óptimo teórico, ¿dónde se aplica? Para yo tener un referente. Bueno, es súper válida la pregunta porque planes de forestación, si uno googlea, encuentra que todos los países, incluso en Chile, hemos tenido planes de forestación en todas partes. El tema es cuánto hemos avanzado en forestación urbana, porque una cosa es plantar y otra cosa es que el árbol viva y efectivamente forme el bosque urbano que queremos que forme. Y eso es una pregunta que hace 2 líneas sumamente diferentes. En el caso de Medellín, el plan de forestación urbana iba a raíz de un plan de infraestructura verde. Y el plan de infraestructura verde partió considerando los cerros de Medellín, considerando una serie de cosas, y una de las estrategias fue un plan de forestación. Así todo no tengo el dato de cuántos árboles han vivido y cuántos han muerto. Pero hay otros planes que hemos tenido incluso en Chile, que se han plantado 30.000 árboles, 20.000 árboles, y hoy día estamos hablando de que no tenemos árboles en la ciudad. ¿Cómo lo han hecho? Y ahí la experiencia que me gusta es más que en la plantación, porque la plantación y los recursos para plantar creo que es fácil de conseguir. Hasta muchas fundaciones consiguen recursos para plantar y árboles hay. El tema es cómo se mantienen en el largo plazo. Experiencias exitosas de mantención en el largo plazo tenemos en España. España tiene unas reglas muy estrictas de mantención y se abordan a nivel de ciudad. En Australia, en Melbourne, se hizo un plan de forestación muy interesante porque es a 100 años plazo. ¿Cuántos de nuestros proyectos están planificados a 100 años plazo? Y en ese 100 años plazo considera la ciudad como un todo, por eso la referencia a tener un organismo central, un organismo regional, por ejemplo, plantea a 100 años plazo cuál tendría que ser el pool de árboles dentro de una ciudad. Y dice, por ejemplo, no pueden haber más de 3 géneros de especies, no más de 5 familias, no más de 5... Empiezan a ser muy específicos. ¿Por qué? Porque están apuntando a tener resiliencia,
están apuntando a tener biodiversidad de otras especies, están apuntando a mejorar las condiciones ambientales. Más allá de elegir el árbol carneperro para que no se nos muera o que necesita menos agua, porque eso en esos términos de infraestructura verde no nos avanza. O sea, si elegimos los árboles porque es más fácil, porque uno lo puede podar y es resistente, no avanza mucho. Y lo último que quiero referir a lo que dijo Mauricio sobre, por ejemplo, las eléctricas o las cámaras de seguridad. En la práctica, que me toca mucho asesorar esos temas, cuando el árbol creció y tapó la cámara, o el árbol creció y se abrazó a los cables, no hay mucho que hacer más que podarlo drásticamente, y ahí lo corte por aquí o lo corte por acá, da un poco lo mismo. La poda es destructiva para ese árbol. Por eso es necesario tener un organismo que con anterioridad prepare el árbol para que no se llegue a abrazar con los cables ni llegue a tapar la cámara. En el caso de la eléctrica llega cuando ya está en contacto con la red. Tiene que haber este organismo, que puede ser la municipalidad, de la mano de que haya un GORE diciéndole, tiene que informar los árboles. Si usted los forma, después llegará una ramita por aquí y por allá y eso no las puede podar. Pero cuando no hay formación, no hay planificación, no hay cómo después solucionar de mejor manera lo que hay. Y hoy en día, por eso toco el tema del deterioro, hay muchos árboles que han sido sistemáticamente mutilados. Esos árboles, si ustedes le ponen la regla, no, de ahora para adelante hazlo bien, el bien para un árbol mutilado es seguirlo mutilando. No hay forma de volver a tener una copa, nunca más va a volver a tener ramas. Todo lo que uno le ve y que le dice rama son brotes adventicios, los conocidos chupones, que tienen mal anclaje a la estructura del árbol y se caen y se enganchan con facilidad. Yo no puedo devolverle a un árbol mutilado su forma natural. Por eso, si hoy en día yo le digo, mire, de hoy para adelante hágalo bien, y con todos estos árboles que han sido mutilados, ¿cómo lo hago? Por eso necesitamos un plan de reposición, y todo lo que sea de aquí para adelante es para las nuevas plantaciones. Y ahí sí tenemos la oportunidad de considerar otras condiciones climáticas, ambientales, biodiversidad que se pueden integrar. Muy bien, muchas gracias. Me ha pedido la palabra para terminar ahí el orden y después... No sé si me alcanzo a sumar, simplemente gracias, señor presidente. Había otra de las preguntas que hizo usted, pero quisiera volver un poco y muy brevemente respecto a lo que dice Alejandra. ¿Por qué funciona Barcelona? ¿Por qué pensamos en Medellín? Porque cambiaron finalmente normativa, que es lo que estamos proponiendo nosotros, normativa de cómo se diseña la ciudad. Nos guste o no nos guste, el árbol hoy día va debajo de la línea, a pesar de que la Ley General de Servicio Eléctrico dice está prohibido ponerlo. Entiendo la practicidad donde digo, no tengo más espacio, bueno, lo tendré que saber poner debajo de la línea, pero incluso en ese mismo diseño ya estamos constantemente violando la ley que por un lado le estamos diciendo. Y en ese sentido, yo soy un fiel convencido de la Ley Marco de Cambio Climático, que fue desarrollada y a mí me parece espectacular. Entonces, por ejemplo, ya tenemos los planes de acciones regionales, tenemos el plan de acción comunal. Mucho de lo que yo creo que se puede abordar dentro de esta ley, ya tenemos la facultad, ya está. Entonces, no se trata un poco de eso. Entonces, quiero poner un ejemplo. Tenemos estas franjas de infiltración, que acá creo que comentaste tú, ¿cierto? Las franjas de infiltración, la idea de poder en el fondo recuperar esta agua lluvia de la ciudad que se nos va por las alcantarillas, etcétera. Bueno, tenemos un problema, aunque suene pequeño, súper específico en Chile, que para poder hacerla, la norma de, en el fondo, construcción de la ciudad no me lo permite. Entonces, las direcciones de obra no reciben, no te podrían recibir el diseño de franja de infiltración porque la solerilla no está. Entonces, tenemos un problema no de dónde va la solución, es un problema del diseño de la ciudad que tenemos que abordar como preexistente para poder discutir que ese espacio de Medellín, que tuvieron que cambiar el diseño de las avenidas por las que iban los árboles, tuvieron que rediseñar la ciudad. Y ahí, en el fondo, recién pensar en cuál es el árbol que va o no va. Y la segunda pregunta que hizo usted, señor, fue respecto a, no, senador Latorre, fue usted, señor presidente, respecto a la glosa, ¿cierto? La posibilidad de que, cómo se hace el financiamiento. El problema que tenemos de nuevo es de facultades. ¿Por qué? Porque si hoy día se la diéramos, por ejemplo, al Ministerio, y el Ministerio lo va a hacer a través del Servicio Nacional Forestal, ¿qué es lo que hacen? Como tienen sus facultades muy determinadas, lo hacen a través del programa con el Parque Metropolitano, ¿cierto? Entonces tienen un parque MET, que es por donde pueden encaminar las glosas presupuestarias para hacer esos parques. ¿Pueden entrar en colisión con las municipalidades? Sí, pues. Entonces hoy día tampoco hay una estructura, un marco normativo que permita un flujo hacia quien le dimos la necesidad de hacerse cargo del arbolado, que es la municipalidad.
Entonces ahí tenemos que construir de nuevo, tal como en la ciudad, tenemos que construir la base de infraestructura gris para que entre la verde. Para el tema de financiamiento tenemos que rediseñar un poco esa estructura para poder hacer, en el fondo, financiar a quienes les estamos dando la obligación de financiar. Si no, nos vamos a quedar de nuevo, como dicen ustedes, con el podrá o con darle más obligaciones a las municipalidades, que nosotros creo somos unos fieles creyentes que hacen, se sacan trabajan muchísimo, tienen ordenanzas cada vez mejores. Nosotros hemos visto una evolución en el trabajo de las ordenanzas. Entonces, esto ellos lo tienen bastante claro y lo están trabajando. Entonces, hay que ir a lo que les está faltando, que nosotros creemos que es un poco de la regulación y mucho del financiamiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nicolás Alamán. Ministra. Sí. Muy interesante discusiones. Justamente el desafío del cambio climático, tenemos que repensar cómo construimos ciudades, y esa escala es definitivamente la que es necesaria acá. Además de contar con instrumentos que mandata la Ley Marco de Cambio Climático, y en la cual está también basada la estrategia de ciudades verdes. O sea, la idea es que ese nuevo instrumento no sea una cosa independiente, sino que es parte de la aplicación de la Ley Marco de Cambio Climático. Recordemos que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es de biodiversidad, y trae una cantidad de instrumentos nuevos para hacernos cargo de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, incluido en las zonas urbanas, como es la posibilidad de hacer planificación ecológica. Planificación ecológica obviamente es para el territorio fuera de las áreas protegidas, pero también puede ser vista como para las ciudades. Así es que yo creo que tenemos varios instrumentos existentes. Me quedé media preocupada de que Mauricio Fabri mencionó varios programas de financiamiento, no alcancé a notar después, porque eso sí que es algo que teníamos que tener claro, de que si es que existe financiamiento aquí y acá, que esos financiamientos conversen, ¿no? Para hacer más eficiente el financiamiento que exista, porque quizás solamente, o sea, en gran medida puede ser solucionado por ese lado. Gracias. Ministra. Pablo Huica, Ministerio de Vivienda. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como mencionaba usted, desde el Ministerio, pero yo también diría desde los distintos sectores que están involucrados con el desarrollo urbano, han surgido diferentes estrategias, planes, políticas orientados hacia la sostenibilidad. La Política Nacional de Parques Urbanos, la Estrategia de Ciudades Verdes, el Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, entre otros. Y la verdad es que, claro, quizás se puede ver como una multiplicidad de planes que no están articulados entre sí, pero la verdad, si uno entra en el detalle, sí están articulados. Por ejemplo, el hecho de que la estrategia de ciudades verdes esté incluida como una medida dentro del plan sectorial, y de alguna forma hemos ido tratando de dar ese orden para que se vayan cubriendo las distintas falencias o brechas que vamos identificando. Por supuesto, la magnitud de la crisis climática es tal que nos requiere actuar de una forma tan acelerada que efectivamente puede que algunos planes, ¿cierto?, tengan ciertas duplicidades, hay que ir ahí ajustando, pero estamos convencidos de que ante todo hay una necesidad de actuar y de repente por esa necesidad de orden, una especie de taxonomía muy rigurosa, podemos perder tiempo muy valioso. Lo que en ningún caso quiere decir que no queramos hacer ese ejercicio, sino que una vez que existen estos planes, siempre continuamos con un proceso de revisión constante, de actualización constante, que nos permite ir generando esas adecuaciones que sean necesarias. Y respecto al punto de generar esta institución, este organismo, este actor, que pueda velar por el arbolado urbano de forma más transversal y quizás por sobre los municipios, dando una orientación, es efectivamente parte de lo que nosotros tratamos de plasmar. Por supuesto, acá hay un ejercicio, ¿cierto?, de redacción que siempre es mejorable, pero
a nosotros nos parece efectivamente que es el gobierno regional este actor, digamos, y tratamos de manifestarlo así, estableciendo, relevando la importancia de los planes regionales de infraestructura verde y arbolado urbano, también de una cartera de inversión. Nos parece sumamente, ya que tocamos el tema de financiamiento, sumamente importante de que no exista, digamos, este financiamiento por existir, sino que haya una cartera de inversión específica, priorizada, que pueda permitir, una vez que contemos con este financiamiento, avanzar de forma más efectiva y precisa. Las otras competencias que se definen, tanto en medio ambiente como en el Ministerio de Vivienda, buscan ser, ¿cierto?, un apoyo al desarrollo de esa infraestructura verde y del arbolado urbano, y no una competencia con esos planes. Nos parece importante que podamos definir directrices dentro de nuestros programas existentes, que podamos, ¿cierto?, ser un apoyo también en la formación de los equipos municipales sobre ciertas temáticas, un apoyo también al gobierno regional, y nos parece que al final está la complejidad de la crisis climática, que también requiere una complejidad en su respuesta, ¿cierto?, una articulación en su respuesta, y eso es lo que tratamos de plasmar en la propuesta. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario final. Estamos. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.